Aquí con los asambleístas Mauro Andino y Jimmy Pinargote, ambos defienden posiciones distintas frente a la ley de comunicación. Muy buenos días, señores. Les recuerdo que tenemos poquito tiempo para poder analizar este tema. Les ruego ser breves en sus respuestas. Empiezo con el asambleísta Andino. Ayer, se intentó en la Asamblea Nacional cambiar el orden del día. La oposición reunió 64 votos, lo que además refleja que tal vez no tengan ustedes los votos para poder aprobar la ley de comunicación. ¿Cuál es la posición en este momento de el oficialismo? Bueno, primero hay que empezar resaltando, Janet, que la Constitución de la República es vinculante, es de carácter obligatorio y más aún el aval y el respaldo que dio el pueblo ecuatoriano el 7 de mayo en la consulta y en el referéndum nos dijo a los asambleístas, a los parlamentarios, que sin dilatorias, sin demoras, tiene que expedir una ley de comunicación. Hacer lo contrario sería traicionar la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero también hay que hacer una ley de comunicación que no afecte la libertad de expresión. Por eso, lógicamente, pero perdóneme concluir la idea. Y es por ello que yo aspiro que no solamente los 63 asambleístas aprobemos este proyecto de ley, sino los 124, porque es un mandato vinculante, recogiendo propuestas o sugerencias que se puedan hacer en los diferentes debates. La oposición ha planteado, entre algunas de las posiciones que se han expuesto, que se archive el proyecto. ¿Cuál es su posición? Y bueno, ¿qué podemos decir? Hay un mandato constitucional, hay una consulta popular que ordena que debe haber lo antes posible una ley de comunicación. ¿Cómo confluimos estas dos posiciones? Un saludo, Marco, y a la audiencia. Respetando lo que dice y lo que votó el pueblo ecuatoriano, no nos olvidemos que la votación sobre el universo de empadronados, que era como 11 millones, fue solamente del 35%. Y las 2/3 partes de ecuatorianos no estuvieron de acuerdo con esta ley. Pero bueno, el marco jurídico con los votos válidos nos hace llegar a esta situación. Mire, el tema del archivo de la ley corre por el riesgo de no creer que lo que apruebe la Asamblea sea respetado. No tenemos garantías de que la situación sea igual. Mire, el acuerdo ético-político fue respetado. Cuando se habla también en la primera sesión de que vamos a tratar inclusive el texto de lo que ya está decidido, tampoco se trata. ¿Qué garantías tenemos que lo que resolvemos en la Asamblea, el señor presidente de la República, con su veto constitucional que lo tiene, cambie todo lo que ya hemos resuelto? Entonces, por ese es el tema. Y ese es el principal problema que ha habido en torno a la discusión de esta ley, que fíjese que desde el inicio se dijo que tenía que ser una ley de las primeras que tenía que ser aprobada, ya van más de 2 años y nada. Y podría seguir así, porque no se respetan los acuerdos a los que democráticamente están llegando los asambleístas. ¿Cómo garantizar que de aquí en adelante a lo que se llegue después se va a respetar? Mire, soy respetuoso de los acuerdos. Si hay que respetar los acuerdos de 11 asambleístas o de los jefes de las bancadas del Parlamento, mucho más la decisión de una mayoría que se pronunció en la consulta que la Asamblea tiene que expedir una ley de comunicación. Pero bien hecha, por Mauro. Obviamente es bien hecha. Deme un punto. Es que eso es lo que se está cuestionando, que no está bien hecha. ¿Qué punto? Aquí tengo yo la ley, dígame qué parte de la ley está mal hecha. Si bien pueden existir algunas imprecisiones, que para eso son los debates que hoy, mañana y los días que sean necesarios, vamos a hacerlo. Pero proponer el archivo, eso es ridículo, es infantil. Por ahí una voz aislada andaba con ese discurso. Ayer nadie se atrevió en el Pleno a plantear la modificación para solicitar el archivo. Una voz aislada. ¿Por qué? Porque eso sería una traición al pueblo ecuatoriano. Vamos a debatir propositivamente, técnicamente, y darle al país, Janet, una ley que garantice la libertad de expresión, de información de todos los ciudadanos y ciudadanas. Créame, tenga la certeza que el pueblo y los periodistas, honestos, transparentes, que respetan la veracidad, van a estar tranquilos y seguros con este proyecto de ley. Asambleísta Pinargote, se ha pedido el archivo. ¿Cuál es la intención, cuál es la filosofía, el fondo de esa propuesta? Porque realmente pedir que se archive la ley es, también no suena bien, principalmente para aquellos ciudadanos que votaron a favor de esta tesis. La tesis del archivo la lidera César Montúfar. Es una tesis que está cogiendo fuerza. Todavía está consensuándose, no ha habido propuesta todavía oficial sobre el tema. Yo sí lo que quiero decir es que nosotros el día de ayer pensábamos que era necesario debatir la ley de impuestos, pues. Es un impuesto al bolsillo ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, pues. Y por ello, el día de hoy vence el plazo, pues si no hay primer debate, eso pasa por el Ministerio de la Ley.
La ley de comunicación ha esperado 14 meses, pues, la tuvo Fernando Cordero y nunca la puso a la orden del día. Luego hicimos el informe complementario, estuvo 3 meses allí y tampoco la ponen. Entonces ahora, en esta coyuntura, cuando necesitaba una ley que va a debatirse 1, 2, 3 días, se pone la ley de comunicación. Pues, ¿qué costaba esperar una semana más? Y la debatíamos con el nuevo marco jurídico, la nueva reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Porque usted nos decía en broma, Mauro es la voz cantante. Es que el asambleísta ponente, de acuerdo a la ley actual, es el único que recoge las observaciones en el Pleno. Entonces Mauro tiene que recoger las observaciones de los 124 asambleístas, interpretar lo que votaron 3.700.000 ecuatorianos, y él va a decidir qué saca, qué pone, qué se vota. Eso, en la nueva ley orgánica de la función legislativa, es la comisión lo que la recoge. Y tendríamos la potestad los asambleístas de presentar articulados alternativos para votación. Eso puede enriquecer la ley. ¿Qué costaba esperar una semana más si mañana vamos a votar la reforma de ley orgánica? ¿Cuál es su respuesta, señora? Es de doble vía esto. Si yo no recojo como ponente las propuestas de los asambleístas, no hay votos. Así de sencillo, Jimmy. No es tan cierto de que yo soy el hombre todopoderoso, que todo está en mis manos, que yo lo puedo hacer. No es así. Si yo no cojo una sugerencia, una propuesta tuya, no voy a contar con tu voto. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar el pronunciamiento de ustedes hoy, si esas propuestas son viables, sujetas al ordenamiento constitucional, no a intereses particulares, no a intereses que algunos defienden de gremios o de empresas. No hablo por ti, muy clarito, pero otros sí. Pero si las propuestas son de interés colectivo de los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas, ¿por qué no recogerlas? Bienvenidas sean esas propuestas, Jimmy, y para eso es el debate, pues, para eso es precisamente el debate. ¿Se han recogido las principales propuestas de la oposición y de otros sectores que han planteado reformas a la ley como está planteada actualmente? Bueno, lo estoy diciendo. Yo veré si recojo o no. Yo lo estoy diciendo. Si ya llevamos en esta ley votando 2 años, pues, y debatiendo, y nuestra propuesta, por decir, el Consejo de Regulación nunca fue recogida. Porque hay discrepancias serias en el tema. Entonces, él va a decidir qué recoge o no. Esa es la gran realidad del tema. Asambleísta Andino, esa ha sido la principal crítica a todos sus procesos de socialización, no solamente en cuanto a la ley de comunicación, sino en torno a otras leyes, iniciativas y proyectos, obras que se han llevado adelante. Se dice que se socializa con la idea de que van, exponen lo que quieren hacer, dicen esto es lo que vamos a hacer, ¿qué piensan ustedes? La gente entrega, o en este caso los asambleístas entregan sus iniciativas, pero nunca son recogidas. Entonces, bueno, un proceso de socialización medio engañoso, ¿no? Término de nunca han sido recogidos o engañosos, totalmente falso, totalmente desacertado para empezar el día, Janet, porque gran parte del articulado, tanto del informe para segundo debate que fue presentado en el mes de julio del 2010 y el informe complementario del 2011, aquí está Jimmy. Mucho fue aprobado por unanimidad, con los asambleístas de oposición. ¿Qué pasó con los temas polémicos? Y el resto por mayoría. El 70 o el 75% fue aprobado con ustedes. Pero los temas polémicos, son los temas polémicos. Estábamos debatiendo el informe complementario. Hablábamos, no teníamos texto. Cuando llegaron los textos, no hubieron acuerdos. Nos pusimos de acuerdo en determinadas cosas, pero el tema puntual. Hablemos del Consejo de Regulación. Ya, un tema. No estamos de acuerdo. Un tema, pero es el tema crucial, fundamental, el que afecta a la libertad de expresión. El acuerdo ético político. Aquí está el acuerdo ético político, firmado el 17 de diciembre. 4º punto. Se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del gobierno y de los poderes fácticos. Bueno, para mí autónomo e independiente significa que no tenga nada que ver. Exacto, nada que ver con el gobierno ni con los poderes fácticos. Mire lo que dice Catalina Botero, la relatora, que Mauro no le da todo el crédito, la importancia que debería tener. Ella está diciendo claritamente: la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece su principio 7 que condicionamientos previos como la veracidad y oportunidad de imparcialidad por parte de los Estados no son compatibles con el derecho a la libertad de expresión. Aquello del famoso veraz que está en el artículo 9. Yo puedo decir en este momento, el alcalde de Quito goza del 33% de popularidad. Y otro grupo puede decir que el 33% está en contra del alcalde de Quito porque no tiene una acción efectiva. ¿Quién dice la verdad?
Si bajo la óptica del uno está bien y bajo la óptica del otro no. Claro, no hay una sola verdad. Exactamente. ¿No? La verdad también depende pero aquí de la óptica estamos de poniendo cada una ley persona. que debe ser veraz la información. ¿Qué pasó con eso? Por ejemplo, esa es una discusión que se ha llevado durante todos estos 2 años y no ha sido recogida, señor Andino. Mire, Janet, usted decía que el Consejo de Regulación restringe la libertad de expresión. No es así, porque solo se han centrado en ¿qué? En ver el origen de esos miembros o integrantes del Consejo, ver cuántos son, pero no determinar cuáles son las funciones. Aquí en el artículo 18 del informe complementario están 21 facultades de este organismo. Pero entre esas, algunas facultades dejan muchas dudas. Dígame uno de ellos. ¿Cuál de Yo ellos? creo que el asambleísta Pinar Gómez, no, es que yo no soy la entrevistada. Es que usted está señalando lo único. Artículo 18. Permítame terminar. Ya interveniste tú, permítame. Segundo, se dice que con este consejo se coarta la libertad de expresión. Mire, yo tengo aquí el estudio sobre cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, elaborado por la Universidad de las Américas, UDLA, y sostiene que de 120 periodistas entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de los dueños o directores de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes, lo cual demuestra que en términos globales el 88% de las acciones de censura provienen de los actores privados. ¿Por qué se invisibiliza eso? ¿Por qué no se dice nada sobre esto? Bueno, yo discreparía porque habría que ver a qué periodistas se les entrevistó. La UDLA y lo que dice la UNESCO. La historia del periodismo, el 80% de las objeciones que se le ponen al trabajo vienen de los gobiernos de turno. Y lo que dice Fundamedios de los gobiernos mismo. de turno. Fundamedios. Aquí establece Fundamedios en un estudio realizado en el 2010. En el 2010, ¿y quién es Fundamedios? César Ricaurte, que es lo que dice aquí, que de una encuesta hecha a 372 periodistas de diferentes medios de comunicación de varias provincias, según el cual el 28,76% de los encuestados afirma que alguna nota periodística de interés público no se publicó por presión de alguna naturaleza, entre otros por directivos del propio medio. Entre otros, pero los gobiernos también son un problema. Y si tiene un consejo de regulación integrado por miembros del gobierno, entonces esa presión puede ser mayor. Pero veamos esa es la preocupación. Señor Pinar Gómez, ¿cuáles serían las objeciones a las funciones del Consejo de Regulación? Las principales que ustedes lo que dice Mauro, no se olvide que el Ejecutivo es el mayor controlador de medios de comunicación en el país. Ojalá hicieran una encuesta dentro de los medios de comunicación del gobierno a ver si la lo va a demostrar Mauro ya mismo. Pero veamos lo que decía Mauro. Artículo 18, atribuciones el 10. Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios de Comunicación impresos de radio, televisión, audio y video por suscripción y digitales. ¿Cómo va a registrar un blog? ¿Cómo va a registrar una página web? O sea, ¿vamos a llegar a ese nivel? Cuando los medios de comunicación tienen publicaciones en Internet, todos los registros que están o comentarios tienen que ser debidamente comprobados, era un registro. Y se pone como ejemplo el Diario del Comercio, que tiene un excelente sistema de registro. Ayer me metí al registro del comercio y me registré con otro nombre, puse tu número de cédula, puse tu número de teléfono y me registré y me aceptó. Entonces, ¿cómo puede condicionarse un medio de comunicación? ¿Cómo puede condicionarse un medio de comunicación que venga un ciudadano y haga eso y sea el responsable el medio de comunicación de ese tema? No puede haber responsabilidad, pues. Puede preguntarse usted si es honesto o si se puede. Porque si es que hay un ambiente en donde la persona no siente la seguridad y la confianza para registrarse con su propio nombre y apellido, entonces sí se puede. Janet, yo decía, ¿será honesto que yo ingrese o que cree una página con un nombre falso, con un apellido falso, con un número de cédula falso? Eso es un delito. Eso es un delito. Y ahí no cae la responsabilidad en el medio. No, cuidado se tergiverse. Mire, aquí tengo de ecuadorenvivo.com los requisitos para ser parte de este periódico electrónico. Diario Hoy, igual, los requisitos para ser parte de ese periódico electrónico. Sí. El Diario El Comercio, los registros. Lo que se quiere es el registro.
No más el registro. No estamos haciendo como en Inglaterra, en donde, por ejemplo, varios jóvenes propiciaron, incitaron a cometer actos de violencia a través de las redes sociales, del Facebook. ¿Y qué pasó con esos jóvenes? 3 años a la cárcel, privados de la libertad. Aquí le estamos poniendo ello. Y para concluir, decía Jimmy que el Estado o el gobierno es el mayor concentrador de los medios. El análisis de desarrollo mediático en Ecuador, publicado en marzo del 2011, Jimmy, por la UNESCO, no lo dice Mauro Andino, por la UNESCO, señala que los medios comunitarios ocupan el 0% de las frecuencias de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos utilizan apenas el 17% de las frecuencias de televisión y el 10% de las frecuencias de radio, y el resto está concentrado en pocas manos. Es que ahí no están las objeciones del proyecto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Qué bien decirle a Mauro que basta prender un televisor o escuchar una radio o un periódico. Por decirle un ejemplo, medios públicos, que son del gobierno. Con esto vamos Ecuador TV y Radio Pública. ¿No es cierto? Medios del gobierno, el Telégrafo, el Ciudadano, el Periódico Popular PPP, El Verdadero, y la Agencia Nacional de Noticias del Ecuador y Sudamérica, Andes. Y los medios incautados que responden al Ejecutivo: TC Televisión, Radio América, radioemisora TC Radio, Gama Televisión, CN3, Televisión por Cable, Cable Deportes, Cable Noticias, América Visión, Super K800, Radio Carrusel, Radio La Prensa, Radio Milenio, Radio El Telégrafo, Organización Radial Busca Personas, Editorial Unimasa, que imprime revistas como La Otra, La Onda, Onda Infantil, más El Agro y San Borondón y otras revistas. ¿Esos no son medios controlados por el Ejecutivo? Eso es una visión del Ejecutivo, es donde va a estar la mayoría, donde va a estar la mayoría en ese Consejo de Regulación. Como ven ustedes, hay muchas cosas todavía que discutir y muchas que debatir. No se ha llegado a los acuerdos que se necesitan para crear una ley que realmente proteja los derechos que absolutamente todos los ecuatorianos tenemos para podernos expresar libremente. Hace falta más discusión, ese es el planteamiento que existe. Vamos a ver qué decide la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en esta mañana. Regresamos en un momento con una investigación de 24 horas sobre jueces acusados de corrupción y funcionarios acusados de cohecho. Ya regresamos.